Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 en el apartado correspondiente a sustancia pura. El contenido de este video es líquido comprimido o subenfriado, vapor sobrecalentado y vamos a explicar la dependencia de la temperatura de saturación y la presión de saturación, que da origen a una nueva propiedad que vamos a llamar calidad o título. Comenzamos. Bien, líquido comprimido o subenfriado. Ya saben, ya les expliqué dónde es la zona de líquido subenfriado, de la zona de líquido comprimido o subenfriado. Pero vamos a tratar de dar la definición exacta de un estado termodinámico en esta zona. Bien, supongamos que tenemos un punto como el que se muestra, este punto aquí, ¿ok? Entonces, al que vamos a llamar punto 1. Este punto 1 pues tiene una presión 1 y una temperatura 1. Ok, fíjense que este estado termodinámico es el mismo estado termodinámico, pero tiene dos nombres: líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Por qué? Vamos a tratar, depende de cómo se enfoque la definición, pero voy a explicar las dos. Entonces, fíjense ustedes que ese punto 1, la temperatura del punto 1 tiene una presión de saturación, ¿ok? Y una presión de saturación AT1, ¿ok? Y cómo es esa presión de saturación respecto de la presión 1 es menor. Es decir, que la presión 1 es mayor que la presión de saturación a la temperatura a la cual está la sustancia, ¿ok? Por eso es que se llama comprimido, porque esa presión es superior y da la impresión de que fuera, al ser superior la presión, está asociado a fuerza y que lo comprime. Por eso se llama, por ese lado se llama comprimido. Pero ¿por qué se llama subenfriado? Vamos a ver. Aquí está la anotación: la presión 1 mayor que la presión de saturación a T1, líquido comprimido. Bien, fíjense entonces que el punto P1, al punto P1 le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, temperatura de saturación P1. Temperatura de saturación a la presión P1. ¿Cómo es la temperatura 1 respecto de la temperatura de saturación a la presión 1? Es menor. Entonces, por eso es que es subenfriado. Está enfriado por debajo de la temperatura de saturación a la cual está la presión 1. En notación matemática sería algo como así: la temperatura 1 es menor que la temperatura de saturación a la presión 1, y a eso se le llama subenfriado. Por eso decimos entonces que el mismo estado termodinámico se puede decir líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora de vapor sobrecalentado. Para hablar de vapor sobrecalentado, pues vamos a tomar un punto que lo vamos a llamar punto 2. ¿Ok? Entonces, este punto 2 le corresponde una presión 2 y una temperatura 2, ¿correcto? Hasta ahí, todos amigos. Entonces, vapor sobrecalentado, ¿por qué? Bueno, a la temperatura 2 le corresponde una presión de saturación en la curva que se ve en el domo, una presión de saturación AT2. ¿Cómo es la presión de saturación de la temperatura T2 respecto de la presión 2? Mayor. Entonces, podemos decir que se puede saber que una sustancia se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado cuando la presión a la cual está la sustancia es menor que la presión de saturación que la temperatura a la cual está la sustancia. Es un enredo, ciertamente es como un trabalengua, pero si se fija en el gráfico que le estoy mostrando, se puede entender fácilmente. Es la presión 2, la presión de saturación 2 es mayor que la presión 2. Y estas presiones, ¿por qué están vinculadas estas presiones? Porque tienen la misma temperatura. La presión 2 es menor que la presión de saturación a la temperatura T2. ¿Ok? Podemos entonces, esa definición también podemos hacerla, así como hicimos con la de líquido comprimido, también podemos hacerla de otra manera. Al punto T2 le corresponde una temperatura de saturación a la presión 2. ¿Ok? Entonces, si queremos decir cómo es la temperatura, cómo es esta definición en términos de lo que yo acabo de mostrar, en términos de temperatura, pues entonces es
Una sustancia se encuentra como vapor sobrecalentado cuando se encuentra a una temperatura superior a la temperatura de saturación, a la presión a la cual se encuentra la sustancia. Es un poco enredado, yo lo sé, pero en el gráfico está bastante claro. Una vez que ustedes se acostumbran a manejar estos términos, se les va a hacer más sencillo hablar esto de presión de saturación, temperatura de saturación y todo esto. No se preocupen si en este momento no entienden así a ciencia cierta, no se preocupen porque vamos a hacer ejercicios donde vamos a practicar y vamos a ver un método adicional para saber cuándo se está en sobrecalentado, cuándo se está en comprimido y cuándo se está en equilibrio líquido-vapor. Bien, vamos a hablar de otra situación que puede ocurrir aquí en termodinámica. Vamos a hablar de la dependencia de la temperatura de saturación y la presión de saturación. ¿Por qué decimos que hay dependencia? Bueno, lo primero que hay que saber, entender, es que para cada presión de saturación existe una única temperatura de saturación. Dicho de otra manera, es que para cada temperatura de saturación existe solo una presión de saturación. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que entonces en los cambios de fase de líquido a vapor o de vapor a líquido, conseguimos que la temperatura y la presión, a pesar de que son propiedades intensivas, no son independientes. ¿Ok? Entonces, si nos remontamos al postulado de estado que indicaba que se requieren dos propiedades intensivas independientes para definir el estado termodinámico, si el estado termodinámico al que nos estamos refiriendo es un estado de cambio de fase y solamente tenemos temperatura y presión, no tenemos el estado definido. Entonces, para esa situación, lo que hacemos es apelar a un artificio matemático que se creó. En estadística se llama media ponderada, pero aquí se llama título o calidad. Eso de título o calidad, los libros de Estados Unidos, el Van Wylen, el Samuel Bowles, el Shapiro, el Work, se refieren en su versión en inglés, hablan de esta propiedad como quality. Y como dice quality, su traducción al español o al castellano es calidad. Por alguna razón que yo no sé cuál es, pero que no importa que lo sepamos, el origen no lo importa. En España a la calidad no le llaman calidad, sino le dicen título. ¿Ok? Ustedes se pueden enredar y decir, pero ¿por qué por qué se llama título? Miren, le han podido poner Pepe, pero le pusieron título. ¿Ok? ¿En qué afecta? En nada. Simplemente es, cuando yo me refiero a calidad, me voy a estar refiriendo al título, o cuando me refiero a título, me voy a estar refiriendo a calidad. No hay ningún problema. Es como que por lo menos yo me llamo José Rafael. Si me llama José, soy yo. Y si me llama Rafael, soy yo también. Aquí pasa lo mismo, la calidad o título. Da igual, ¿ok? Así que no nos vayamos a enredar por eso. Bien, analicemos esta situación. Supongamos que tenemos un arreglo cilindro-pistón en donde existe agua a una temperatura. Fíjense que existe agua como líquido y vapor. Entonces, y está a una temperatura que dice T1 y P1. ¿Qué ocurre con T1 y P1? Bueno, que P1 es la presión de saturación a T1, o que la T1 es la temperatura de saturación a P1. ¿Ok? Entonces, para analizar esa situación, vamos a desarrollar lo siguiente. Fíjense, si planteamos ese estado termodinámico y lo planteamos en un diagrama temperatura, volumen específico, sería algo como esto. Es que el estado termodinámico está en algún punto entre la línea de vapor saturado y la línea de líquido saturado. ¿En dónde? No lo sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el estado termodinámico? ¿Cómo sabemos dónde está en ese espacio entre lo que es líquido saturado y vapor saturado? Bueno, lo primero es entender que el volumen, la masa, ocupa todo el volumen que se encuentra entre la interfase cilindro-émbolo. ¿Ok? Entonces, el volumen total va a estar ocupado ¿por qué? Por el volumen de líquido más el volumen
de vapor. ¿Sí? Eso es una expresión a la que vamos a llamar expresión 1. Luego, por definición, yo ya lo expliqué hace varios videos, volumen específico es igual a el volumen total partido de la masa. Entonces, podemos decir entonces que el volumen de líquido va a ser igual, al despejar aquí volumen, el volumen de líquido va a ser igual a la masa de líquido por el volumen específico del líquido. Y el volumen del gas va a ser igual a la masa del gas por el volumen específico de vapor saturado. Si sustituimos esto en la expresión 1, nos queda algo como esto, ¿sí? La masa total por el volumen específico va a ser igual a la masa de líquido por el volumen específico de líquido saturado más la masa de vapor por el volumen específico de vapor saturado. Ok, podemos entonces dividir todo entre masa y nos queda que el volumen específico es igual a estas fracciones que están allí. Ok, luego de eso, a esta expresión lo vamos a llamar expresión 2. Bien, podemos afirmar, así como dijimos que el volumen es igual al volumen de líquido más el volumen de vapor, podemos estar seguros de que la masa de agua va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Y si dividimos todo esto entre la masa, pues nos queda que la fracción de líquido y la fracción de gas es igual a 1, sin duda. La suma de esas dos fracciones necesariamente tiene que ser igual a 1. Entonces, el artificio viene aquí, al término, a la fracción de vapor, que es definida como la masa de gas entre la masa total, se le dio el nombre de título o calidad. ¿Ok? Entonces, la definición formal es relación de la masa de vapor entre la masa del sistema en condiciones de equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? Bien, entonces ya esto se llama título o calidad. Si despejamos de aquí la fracción de líquido, pues queda que es igual a 1 menos el título o la calidad. Si sustituimos esto en la expresión 2, nos queda que el volumen específico va a ser igual a 1 menos el título o la calidad por el volumen específico de líquido más la calidad por el volumen específico de vapor saturado. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos expresar agrupando, lo podemos expresar para obtener una expresión que nos permita determinar la calidad o el título, y nos va a quedar que para volumen específico nos queda esta expresión, y en términos de calidad nos queda que volumen específico menos el volumen F entre volumen G menos volumen F. Si lo ven aquí, si lo analizan, esto es, por eso se llama media ponderada, un valor ponderado, y no es más que el volumen específico, que sería este valor que está aquí, sería igual a este volumen F más un porcentaje o la fracción, esta fracción de todo esto, ¿no? de toda esta diferencia. Y eso es lo que representa este valor de título o calidad. Entonces, para los estados termodinámicos donde se haya equilibrio líquido-vapor, sabemos entonces que la temperatura y la presión no son propiedades intensivas independientes. Luego necesitamos de un artificio para determinar o definir el estado termodinámico. Y eso lo logramos a través de la expresión de calidad. ¿Ok? Chévere. Ok. Hemos cubierto lo que estaba previsto para este video. Es todo. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y activa las notificaciones. Y suscríbete al canal. Gracias. Continuamos.